Muy buena gente, del día de hoy vamos a hablar de un nuevo video en el cual tocaremos el tema de cómo hacer que tu brazo pase de ser un fideo a 1041 centímetros. Y ya sé, habrá muchos que me digan, mira, es que ahorita estás gordo, que esto y lo otro. Cállate la mierda tú. Voy a explicar unas cosas que es verdad que te quedas hasta el final del video, porque ahí al final estaré dejando un ejemplo de rutina que creo que te puede servir, que lo puedo poner en cualquier momento, así que por favor quédate y suscríbete al canal, por favor, que no te cueste absolutamente nada. ¿Cuáles son las claves realmente para tener un brazo grande, para que pasar a ser un fideo? Pues son tres a la hora de entrenar, que ya he hablado en dos videos anteriores que dejaré en una tarjeta aquí, y es el superávit calórico, que es algo muy importante. Si tienes, como yo, 16, 25 años, pasa una buena parte en superávit. Deja de pensar que, definidos y estéticos para el allá. No. Si no tienes mucha masa, porque hay personas que están delgadas y definidas, pero, tienen un bracito, de un fideo, y piensan que están mamadísimos. Y pues la verdad es que en el mundo natural, como le he dicho ya varias ocasiones, hay que pasar una buena parte en volumen. Hay que sacrificar, como quien dice, un verano. En mi caso, yo estoy ahorita ya en el séptimo mes de volumen y planeo hacer 8 y ya estamos en la recta final. ¿Y cómo sé que tengo más masa muscular que el año pasado? Pues muy fácil. El año pasado tenía 93 centímetros de cintura cuando terminé el volumen, con 41 de brazo. Actualmente tengo 85 centímetros de cintura con 41 de brazo. Significa que hay mayor masa muscular comparándolo con la grasa. ¿Cuáles son las claves? Como repito, superávit calórico, estar una etapa de volumen mínimo 6 meses a 8, 10, dependiendo de tu porcentaje de graso. Si estás en un 10%, puedes hacer 10 meses, llegar hasta un 18%, ¿sabes? Sin ningún problema. Tú vas a hacer un cambio continuo. Y pues la verdad es que te voy a poner en pantalla un ejemplo de una persona que, cambió drásticamente, quitándose el miedo a ganar grasa, ¿sabes tú? Esta persona lo logró, aumentó, dirán, está más gordo, sin duda, pero también tiene más masa muscular. Delgadas están gordos, me explico, un ejemplo aquí, que si tú, sabes, hay personas que tienen un porcentaje de grasa de un 15-14% y quieren definir, ¿qué van a definir? Los huesos. Pues bueno, haz una etapa de volumen y olvídate de estar definido. Bueno, me voy a explicar un poco mejor porque creo que lo confunden, ¿no? Porque, podemos definirnos sí, pero cuando tengamos cierto volumen de masa muscular. Por ejemplo, haces año y medio de volumen, cada 2-3 años haces una definición en condiciones. Sí, puedes hacer un minicut para recortar la grasa que tengas de más cada X tiempo, pero no siempre a un porcentaje de un 10%, ¿sabes? Eso mata tu progreso a largo plazo, porque naturalmente tu cuerpo no puede estar así cada año subida, bajada, porque, ¿sabes? Incluso puedes perder esta masa muscular, ¿sabes? Quizás los primeros 2-3 años sí puedes ver un cambio notorio, pero ya después tienes que sacrificar entre comidas, ¿sabes? Sobrecarga progresiva. Tenemos que elegir un ejercicio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como la rutina que voy a poner más adelante, una torso-pierna, que es eso, una torso-pierna, la rutina que tengo más adelante. Un ejercicio, digamos que el primer día de torso vamos a hacer un énfasis más en el bíceps, el día 2 de torso un énfasis más en los tríceps. Comenzaríamos ese día de torso con dominadas supinas. Es un ejercicio que activa el bíceps en su máxima capacidad. Giro de muñeca, flexión de codo y elevación. Mira, hazlo en casa tú, gira la muñeca, flexiona y levántalo. Si no se te contrae el bíceps a tal punto que sientes que te va a reventar, es porque no tienes una buena conexión mente-músculo y trabaja en ella. Unas chin-ups pesadas haciéndote más fuerte semana a semana como ejercicio de sobrecarga. Ahora bien, también hay que añadir ejercicios accesorios que la rodilla. Hacer abdominadas, un press de banca, un press militar, y hablamos con los ejercicios accesorios. Puedes hacer 2 o 3 para bíceps, ¿sabes? Un curl con baja, un curl araña con mancuernas o un curl inclinado, ¿sabes? Ejercicios de aislamientos para enfatizar en los bíceps. Abdominadas, chin-ups, hay que enfatizarnos en mejorar, en hacernos más fuertes. Y ahí no es tan necesario que sientas esa quemazón. Sin embargo, en los ejercicios de aislamiento sí es algo necesario que sientas en el trabajo. ¿Por qué? Porque, como digo, este aislamiento solo estás trabajando un músculo, aquí estás trabajando la fuerza. Y van de la mano, fuerza e hipertrofia, aunque no siempre, pero bueno, creo que eso lo hablaré en otro video, diferencia entre tamaño y fuerza. ¿Sabes? Si quieren, deja tu like y comenta un brazo mamadísimo, si quieres que hable de ese tema. Digamos que para lo mayor vamos con el día 2 de torso, un día de tríceps.
Puedes empezar con un press banca un poco más cerrado, haces el press de banca normal, después un jalón al pecho, un remo para la espalda, uno de los dos, y un press militar, ¿sabes? Y ahora vamos con los ejercicios de accesorios para el tríceps, una extensión sobre la cabeza, una extensión de tríceps normal, una patada de mula, cualquier cosa te va a servir siempre y cuando aísles el tríceps. Y como les repito, en el ejercicio compuesto tratar de mover peso con técnica, o sea, ¿sabes? Hacerte más fuerte, pero en el otro trata de sentirlo. También en los aislamientos es importante ir progresando en repeticiones o cada X tiempo metiéndole peso. Cada semana una repetición más y cada 2-3 meterle medio kilo más, algo así, ¿sabes? Ir progresando. Paciencia. Un cambio físico grande, bestial. Evidentemente quizás con unos 6 meses te pueda crecer 5 o 6 centímetros de brazo. Como si tienes 35 centímetros de brazo, puedes llegar a los 40, pero cuando defines te puede bajar a 38. Ya cuando vuelvas al volumen puede ser que te vuelva a recuperar el glucógeno, subas 2 centímetros, pero es cuestión de paciencia. ¿Por qué? Porque un cuerpo como el de Chris Hemsworth, como el de Michael B. Jordan, tarda 6-8 años en obtenerlo. Así que esto es un deporte a largo plazo. Y si quieres facilitar ese largo plazo, debes de pasar una buena parte en volumen, porque en el volumen se progresa, se gana masa muscular, se gana fuerza, se gana de todo, ¿sabes? Y que es verdad que te van a decir que estás más gordo. O sea, si tú siempre has estado definido y con abdominales, te van a decir, oye, tengo grasa, pero te voy a decir algo. ¿Qué te importa a ti ganar un poco de grasa? Porque es verdad que quizás antes estabas marcado, pero en volumen te tapas un poquito. No te engordas, no te pones gordo, no te pones obeso, pero te engordas un poquito, se te tapan los abdominales, te ves con un porcentaje de grasa normal. Pero siempre te vas a ver un poco más grande, se te va a ver forma en los hombros, se te va a ver ¿sabes? Me explico. O sea, le haces caso a tu amigo, el que tiene la panza cervecera. O sea, te acomplejas por algo tan estúpido, ¿sabes? Solo porque te vas a tapar un poquito, solo porque te van a ir los abdominales, ¿sabes? Y al final, en la etapa de volumen es donde se ve el cambio. Ya después, en la etapa de definición, es una transición para volver al volumen. O por lo menos yo así lo veo y creo que hay que verlo. Y aparte, así es como también se gana fuerza, ¿sabes? 16 años, 105 kilos en 60 días. Y pues nada, gente, espero que les haya gustado el video. Deja tu like si te gustó y comenta un brazo con un corazón si lo viste completo. Y también aquí está la rutina, amigos. Así que de nada, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Adiós.